Buenas tardes a todos. Hola Oliver, ¿cuánto tiempo? Bueno, la verdad que he conocido a Oliver hace 2 años, les contaba hoy en la estación experimental, y mi cabeza sobre los alimentos nunca volvió a ser igual, porque confieso que había un montón de formas de mirar los alimentos, que era algo que a mí no se me había pasado por la cabeza. Pensar que los alimentos tenían que ver en las conformaciones de las guerras era algo que yo no pensaba. O que, por ejemplo, que un país que siembra el trigo jamás puede ser neutral. Oliver, cada vez que habla conmigo, me vuela la cabeza. Entonces, la verdad, le doy el micrófono a él porque cada minuto de lo que él habla es sumamente interesante. Gracias a todos por venir. Bueno, muchas gracias primero a Catalina por semejante introducción. No me pone ninguna presión ahora. Gracias a ustedes por estar acá y venir a escuchar esta presentación. Si puedo tener algo para pasar los diapositivos, no, eso creo que es para... Bueno, hace 2 años atrás nos hemos encontrado con Catalina en el marco de un simposio que se dio en Buenos Aires, donde por primera vez fui invitado a Argentina por Fernando Vilela a presentar mis trabajos, una parte de mis trabajos sobre geopolítica, agricultura y alimentación. Y pude hacer una disertación acerca de cómo influencia la agricultura y cómo influencia la alimentación en muchos conflictos, en muchas situaciones muy tensas que conocemos hoy en día y que muchas veces infelizmente no tienen un final feliz, sino que se vuelven a repetir en el tiempo. O sea, lo vamos a ver ahora, algunas de estas cuestiones no están resueltas, bien al contrario. Y la geopolítica, que no es una, ¿cómo diría? No es nada novedoso. Hoy utilizar la geopolítica parece muy novedoso para muchos, pero la geopolítica existe desde que existen los conflictos entre seres humanos. La definición que le dio un investigador muy famoso que fue fundador del Instituto Francés de Geopolítica, que es el señor Yves Lacoste, que hoy tiene más de 80 años y quizás 50 publicaciones por el mundo entero, y él dice que es el estudio y el análisis de las rivalidades de poder por el territorio. Con eso, esa definición tan corta, pero tan intensa, nos permite abrir muchos campos de investigaciones y nos damos cuenta que hace muchos, pero muchos años, décadas, cientos de años, miles de años, desde que la agricultura nació en un lugar perdido en el este de África, que ahí ya empezó la geopolítica. Hoy volver a hablar de geopolítica de la agricultura es casi una paradoja, es casi diacrónico, pero bueno, es así. Y la gente se emociona muchas veces con lo que voy a contar, pero la verdad con mucha humildad, o sea, eso hace mucho que pasa y yo quiero realmente que estemos muy atentos porque va a volver a suceder y nosotros somos los actores del cambio. Entonces, a raíz de eso, espero que después podamos charlar y empezar. Entonces, este mundo vamos a empezar. O sea, muchas veces en las charlas empiezo. Hoy tuve un encuentro en la estación experimental que fue muy interesante y decía que justamente cuando fue elegido el presidente actual de Argentina empezó diciendo: estamos viviendo el mundo. Y que siempre me gusta decir en qué mundo vivimos. ¿Qué quiere decir el mundo? ¿Hay un mundo o hay varios mundos? Y esos mundos son múltiples, o sea, además no son fijos, se mueven en el tiempo, en el espacio. Entonces quiero hacer algunas observaciones antes de empezar. Creo que el año pasado salió ese título en el Clarín
que estábamos empezando la Tercera Guerra Mundial. O sea, parece que todo el mundo se ha olvidado. Estuvimos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Las razones de esa posible entrada en la Guerra Mundial, que no es poco decir Guerra Mundial, o sea, yo como europeo, Catalina como descendiente de croata, muchos de ustedes, seguramente deben tener familiares europeos, hemos vivido en nuestras familias, en nuestras propias carnes, de nuestras familias, lo que significa una guerra mundial, la exterminación del intento de exterminación de los judíos, de los gitanos y demás, millones de muertos, y estuvimos el año pasado casi a punto de volver a empezar una guerra mundial. Parece hoy que ya hace como siglos. No, el año pasado. Este mundo está al borde de una crisis de nervios tremenda y nos cuesta, por ese tipo de cosas, pensar el día a día. Cada vez nos llegan noticias más contundentes. Para tratar de digerirlas es muy complejo. Esta guerra se trataba de Siria, cuyo uno de los componentes, factores de la guerra, fue justamente la agricultura. Eso lo volveremos a hablar más adelante, pero ya tenganlo en cuenta. La crisis de los migrantes. A mí siempre me gusta porque van a ver en mi disertación, porque pongo la crisis de los migrantes como realmente algo, hoy en día no ven casi nada más de los migrantes. El año pasado se veía mucho. Hace unos días atrás 500 personas murieron otra vez desde un barco en el mar Mediterráneo. El país de donde yo vengo está endureciendo sus leyes para impedir que los migrantes puedan tener una vida digna antes de pasar a Inglaterra o ir a otro lugar o quizás quedarse en nuestro país para tener trabajo y salvarse de la guerra, la hambruna y todas esas cosas. Pero la crisis de los migrantes tiene mucho que ver también con la agricultura, la falta de agricultura, la falta de recursos agrarios, de agua y de alimentos. Bueno, otras cosas, los modelos están muy cuestionados últimamente. El Brexit es un buen ejemplo de un país muy insertado en la economía mundial, muy insertado en la economía europea, muy insertado en un modelo de gestión política en Europa. Por lo tanto, termina votando una salida de esta Unión Europea por distintas razones, algunas que no tienen nada que ver con la racionalidad, sino más bien las emociones de sus electores, y tuvo mucho que ver con el caso de los migrantes. Los migrantes, que ya lo hemos dicho y ya lo vamos a ver, tiene mucho que ver la agricultura otra vez. Pero acá tenemos a alguien que quiere aprender a ser presidente, y podríamos hacer miles de chistes sobre este hombre, pero es el hombre más poderoso del planeta hoy en día, tiene poderes casi infinitos, pero por suerte digo eso, porque como está perjudicando a muchas cosas por el mundo, estuvimos hablando hoy de eso, de la cuestión del medio ambiente, de la salida del Acuerdo de París, que parece una cosa totalmente ridícula, negar el cambio climático por cuestiones simplemente electorales, pero bueno, es así. Bueno, hoy está muy cuestionado por la justicia de su país, así que no sé qué pasará, porque muchos quieren verlo afuera. Claramente yo no voy a decir que lo quiero ver adentro, pero ¿qué pasa después? O sea, la responsabilidad, vamos a terminar esa disertación hablando de alguna responsabilidad para Argentina, pero ¿cuál es la responsabilidad de Estados Unidos? Hoy, por más que seamos pro o en contra o neutro con Estados Unidos, cuál sea la postura, es innegable ver que cuando pasa algo en Estados Unidos afecta al planeta. O sea que no hay que tomarlo con mucha ligereza eso, pero lo que pasa es que con el señor Trump nos pasó que estuvimos todos encerrados con esa twitterización de la vida política, todos esos momentos que él sabe
transmitir, comunicar por medio de Twitter, y que terminamos, yo en mi país, durante la carrera electoral de la última elección presidencial, a veces había más importancia en un tweet de Trump que en un discurso de algún político de mi país. Era una cosa totalmente alucinante y nos desviaba, a mí no me desvió mucho, pero desviaba mucho la atención sobre lo que pasaba en el resto del mundo. Y entonces vamos a volver a la agricultura, a la alimentación y a las tendencias de fondo, porque es muy importante que logremos sacarnos de ese día a día, sacarnos de esa vorágine de informaciones que nos caen encima y que nos impiden ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos cumpliendo 10 años de la crisis alimentaria más aguda de nuestra historia contemporánea, y parece que nadie se acuerda. Entonces vamos a ver un poco las razones de eso. Tenemos un cambio de centro de gravedad en la economía mundial, o sea, todo el mundo lo sabe o lo intenta decírselo. China va a ser la gran potencia mundial, pero el centro de gravedad no está en China. Acá pueden ver, no sé si acá tengo sí. Acá eso en 1980 se calculaba, eso es un cálculo del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, se hizo el cálculo de dónde estaba el centro de la riqueza mundial. Estaba justo ahí, en el medio, entre Europa y Estados Unidos. Los años 80 terminaron con los acuerdos del GATT, que terminó en la OMC, o era la gran competencia internacional después de la caída del muro de Berlín en 89, entre quién se iba a comer la torta internacional entre Europa y Estados Unidos. Toda la riqueza estaba ahí. 2050. Mientras tanto se va moviendo y llegamos ahí al 2050, donde está centrado en China, pero es un equilibrio, ¿eh? No quiere decir que es China el único centro de poder, sino que el centro de gravedad de toda la economía mundial está ahí. O sea que quiere decir que el peso de China, de India, Tailandia, de Indonesia, de Filipinas, de Australia, de Japón, de Corea, bueno, yo no lo voy a decir todos, pero va a ser tan importante que el centro de gravedad estará ahí. O sea, esto va a traer muchas consecuencias, pero una de esas, que me parece muy importante, miren bien ese mapa, porque lo van a tener que aprender de memoria, y aprender de memoria, y aprender de memoria, porque esto es la gran ruptura geopolítica mundial, porque muchas veces se dice el fin de la hegemonía norteamericana, pero todavía muchas cosas son símbolos del poder de la hegemonía norteamericana, como fue o como hay todavía símbolos del poder europeo. Los mapas son un gran símbolo del poder europeo. Nadie ha cuestionado los mapas, las proyecciones con Europa en el centro. Bueno, China, y eso no es poco, acaba de publicar esos mapas, hace creo que 2 años atrás. China está en el centro del mapa. El mapa es longitudinal. O sea, han cambiado la manera de mirar al mundo para poner China en el centro. Yo veo mucha gente sonreír. Yo también cuando lo vi tuve la misma sonrisa, pero tiene un impacto mucho más importante. Yo recuerdo una vez que los brasileros, cuando yo viví en Brasil, me comentaban que existía un mapa con la selva amazónica escrita como selva internacional. Era un mapa de Estados Unidos. Los brasileros estaban furiosos, me lo comentaban ahí, porque era un momento en que las Naciones Unidas había dicho que Brasil no estaba en capacidad de manejar por sí solo esa selva, que se necesitaba de como una especie de organización supranacional.
Entonces surgió en Brasil este mapa diciendo, bueno, miren lo que quieren hacer, nos quieren quitar un pedazo de nuestra soberanía. Se trata de eso, se trata de representaciones para forzar una ideología. Y es normal que China se represente en el centro del mundo diciendo, ya no quiero estar a un costado del mapa, sino que si soy yo quien está mandando este mundo, estoy en el centro. O sea, son generaciones enteras de gente que van a llegar diciendo, el mundo es así. O sea, fue una época y decían que el mundo era plano y que no existía nada después del gran mar. Y bueno, acá estamos. Bueno, la dinámica demográfica mundial, que eso es una tendencia de fondo que ya la conocemos, cómo se va a poder dar de comer a 9.000 millones de personas del 2030, 10.000 millones de personas del 2050 y claro, salvo alguna guerra, alguna peste, va a seguir. O sea, no vamos a parar en 10.000 millones, vamos a estar 11.000 millones y 12.000 millones. Y eso va a llegar al 2100, o sea, mañana. Claro que proyectarnos al 2100, 80 y pico de 83 años, pero esa dinámica demográfica que tanto nos preocupa en términos alimenticios, en términos agrícolas, en términos de medio ambiente, ahí es interesante empezar a ver cómo va a crecer la población mundial, dónde va a crecer y qué va a cambiar con ese tipo de crecimiento. El crecimiento de la población urbana ya se da por hecho. Hace unos pocos años atrás pasamos a más de la mitad de la población mundial urbanizada. Eso trae consecuencias, obviamente, en las dietas alimentarias. Los campesinos que dejan su campo para integrar la ciudad, dejan de ser muchas veces productores de su propia comida, que son tubérculos, hortalizas, verduras, algunas veces frutas, y dejan de ser productor, o sea, son netos consumidores, compran la comida, y la oferta de comida en la ciudad está muchas veces, casi siempre, pero depende, ahí es también muy importante saber de dónde nos ubicamos, porque el consumo no es el mismo en Europa que acá en Argentina, que en África, que en Asia, pero en general en la ciudad se incorpora en la dieta carne, mucha carne, todo tipo de carne, que sea pescado, que sea carne de vaca, de cerdo, aves. Entonces, esa dieta, como ya lo saben en Argentina, ha impactado. El crecimiento de la soja no fue casual. Había una necesidad de darle proteína vegetal a los animales que iban a ser comidos por los obreros chinos que estaban construyendo las ciudades, las autopistas y demás. Pero lo que me interesa también acá en ese gráfico son... Acá los colores son el PIB per cápita y el crecimiento va hacia la derecha y menos cuando va hacia la izquierda, que está ahí. O sea, eso es África. África va a crecer mucho, pero con un nivel adquisitivo bajo, que va a crecer, pero va a seguir siendo bajo. O sea que entonces su consumo se va a volcar hacia productos básicos: carne, azúcar y aceites vegetales. Básicamente va a ser eso. Acá estamos con Asia, que tiene buenas tasas de crecimiento y con unos ingresos altos. Acá también tenemos crecimiento con ingresos altos, estamos en América. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces, y esta mañana lo estuvimos charlando en la estación experimental, con un poquito de afán decimos, bueno, eso va a ser el gran negocio para los productores de materias primas o para los que van a transformar las materias primas. O sea, para graficar un poco, hablábamos del trigo en Argentina, que se produjo mucho trigo ahora, y ¿qué hacemos con el trigo? ¿A quién lo vamos a vender?
Vamos a ver más adelante, producir trigo no es neutro. No es lo mismo vender trigo para que los brasileros coman pasta que vender trigo a Egipto para que la gente pueda comer pan y sémola. Vamos a ver por qué después, pero no es lo mismo. Entonces es muy importante entrar y tejer más fino en ese concepto de demografía mundial. Claro, la huella del crecimiento demográfico va a ser fuerte en términos ambientales y demás, pero en términos agrícolas y alimenticios, lo que nos interesa, va a tener distintas repercusiones, no va a ser una sola repercusión. Y esa tendencia, yo lo vuelvo a decir porque es importante, en demografía siempre se dice eso, se dice, son proyecciones, o sea, no es nada cierto. También hay que tener en cuenta de que eso es una tendencia de fondo que está a la merced, obviamente, de que no pase ninguna guerra. O sea, hoy nos parece totalmente lógico cuando decimos vamos a hacer 9.000 millones, lo damos por hecho. Si volvemos atrás, un año antes, estamos hablando quizás de entrar en una tercera guerra mundial, cuyos efectos con bombas nucleares, bombas sucias, podrían ser absolutamente desastrosas. Entonces, también nos corresponde siempre tener mucha cautela al momento de entrar y analizar esos temas. Y las evoluciones del consumo, ya les estaba un poquito diciendo, puede ser también las evoluciones del consumo, en tanto evoluciones de consumo, por ejemplo, de cosas más orgánicas, más sanas. Estuvimos hablando hace poco con Catalina del tema del azúcar, que tanto se habla de que no hay que tomar azúcar, Bueno, ¿cómo eso va a repercutir? Como, por ejemplo, la población china, que todo el mundo ve eso como el gran el mercado, que si uno entra en ese mercado va a vender por cientos de millones, como un escándalo sanitario en China por una dosis de melanina puesta en la leche en polvo para los niños, ha terminado matando a muchos bebés, y que la respuesta desde el consumidor fue buscar leche o polvo orgánica. Eso tuvo una consecuencia tremenda por muchas cuencas lecheras en el mundo, dentro de las cuales, en Francia, se disparó el precio de la leche en polvo orgánica. Eso es muy importante porque esas evoluciones del consumo no es que tampoco uno mire, por ejemplo, a China como una especie de mercado donde son unos tontos que le vamos a vender carne así, no más. Ellos también tienen una evolución de consumo, una manera distinta de comer, y eso hay que ser muy atento porque les va a dar una ubicación de cómo después encarar ese mercado. Bueno, el cambio climático, a pesar de la salida del Acuerdo de París de Donald Trump, está claro que vamos hacia fenómenos meteorológicos extremos más intensos. Acá las lluvias que han tenido los últimos años son una prueba. Todos los científicos acá con los que estoy hablando me dicen los eventos son muy cortos, o sea, llueve la misma cantidad de agua, salvo que en vez de un mes es en un día. Y entonces los suelos no están preparados hoy por cuestiones de deforestación o por cuestiones en algunas zonas de falta de infraestructura, de obras que puedan mitigar. O sea, no hay una sola respuesta, hay muchas. Pero sí, ese cambio climático va a tener un impacto ¿en qué? En la agricultura. Es la actividad por esencia climato-dependiente. Y muchas veces cuando se habla del cambio climático no se integra la dimensión alimentaria. Porque ¿quién dice climato-dependiente? Efectos extremos sobre la tierra, el agua y los cultivos, tiene una incidencia directa sobre la alimentación. Y vamos a ver cuáles son los impactos justamente de esta alimentación. Yo quiero mostrarle una pequeña cosa acá. El incremento del estrés hídrico. Acá tiene un mapa. Ese mapa es una proyección al 2100, creo.
Ese mapa fue hecho a base de todas las proyecciones de todas las agencias que concurren al grupo de investigación internacional sobre el clima. Hicieron un mapa general. Con ese mapa general, no me acuerdo la palabra, es rayada, no achurada. Achuras. No sé, me equivoqué, hice una pequeña frase franchuta y dije que era achuras. Y dije, no, eso es otra cosa, tenés hambre, me dijeron. Entonces, acá rayado quiere decir que concuerdan los modelos al más del 90%. Entonces me interesa a mí porque muestra Argentina con rayas. Acá tenemos incremento de las lluvias. Qué casualidad lo que está pasando ahora. Eso es una proyección del 2010 para el 2100. Del 2010 para el 2017 ya estamos en ese esquema. Muy interesante, ¿eh? Y acá vemos que el estrés hídrico se va a incrementar. O sea, eso también vamos a tener que pensarlo, porque por ahora mucho se habla de las lluvias acá, pero en algunas zonas va a pegar muy fuerte la sequía. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos a eso. Bueno, los impactos recientes. Yo les decía, hace una década, nada en una vida, nada. Aumentos sucesivos de los precios de los alimentos. En el 2007, más de 100 países tuvieron revueltas del hambre. Más de 100 países, eran tapas de todos los diarios por el mundo. Se tumba un gobierno en Madagascar, porque en el 2007, en plena crisis de los precios de los alimentos, el gobierno de Madagascar decide alquilar a la Daewoo de Corea más de 1 millón de hectáreas para sembrar y llevarse toda la cosecha. En plena crisis de los precios de los alimentos. ¿Qué hizo el pueblo de Madagascar? Salió a la calle y pidió la renuncia. No lo pidió como acá el 2001. O sea, salió la gente a destrozar la calle. La gente de Madagascar es uno de los 5 países más pobres del mundo. Más pobres del mundo. Hay una ruta, es del tamaño de Francia, pero todo a lo largo. Es un país de 2.000 kilómetros de largo y de más o menos 500 kilómetros de ancho. Es una isla, tiene una ruta asfaltada que va de una punta a otra y después algunas rutas asfaltadas en el norte donde hay emprendimientos turísticos. O sea, tener en cuenta que es un país tan pobre y debieron llegar una empresa internacional en búsqueda de tierra porque necesitaban ellos también, porque son importadores netos de alimentos en Corea, necesitaban tierra para sembrar y para asegurarse su propio abastecimiento de comida. Si esto no es geopolítica, si esto no nos indica que la agricultura es central, pero no solamente para países pobres, pero también para países ricos, y lo vamos a ver más adelante, eso es un buen ejemplo. Las revueltas del hambre y las revoluciones árabes del 2011. Eso, yo no sé si saben por qué puse zapatos así. Fue un símbolo de resistencia. En las revoluciones árabes mucha gente salió con la zapatilla para decir: nos estamos rebelando, estamos protestando. Ahora, ¿qué pasó en el 2011? En el 2011 hay no una subida, una explosión del precio del trigo. Se dan varios fenómenos. Primero, el primer exportador de trigo, que era Rusia, conoce 2 eventos climáticos que perjudican a 2/3 de su cosecha. Una helada en invierno, una sequía en verano. No puede abastecer el mercado internacional. ¿Qué hace Rusia? Cierra las exportaciones porque quiere preservar el precio del trigo en su propio país, porque no es un país
digamos, muy abierto a la democracia plural, así que para evitar protestas sociales en un momento en que la gente en Rusia, el pueblo, estaba muy descontento por las políticas, era para evitar esa famosa gota que termina rebasando el vaso de la ira. ¿Qué pasó? En el 2011, también otro actor, China, gran productor de trigo, enorme productor de trigo, que se autoabastece, porque sabe que es totalmente estratégico no depender de las importaciones de trigo. Hace parte de los granos, lo veremos más adelante sobre China, hace parte de sus granos estratégicos. China conoce una sequía histórica, no puede cosechar su trigo, sale al mercado a comprar. Cuando sale China al mercado a comprar, sale para comprar para 1.200 millones de 1.350 millones de personas. ¿Qué pasó en ese mismo momento? El primer cliente de Rusia era Egipto. Egipto es el primer importador mundial de trigo. Egipto, que no había previsto obviamente ninguno de esos eventos, y eso es normal, sale a comprar en el mercado. ¿Qué pasa? En el mercado hay un jugador que se llama China, que no solamente compra volumen, sino que compra a cualquier precio. Tiene un poderío alucinante en su mano. Su primer fondo de inversión, el SIC, tiene más de 700.000 millones de dólares para salir en cualquier momento a disparar. Entonces disparó, salió a comprar, y el precio, cuando por el mundo había reservas, stock suficiente para abastecer a todo el mundo, pero nadie se había comunicado, el precio se fue al techo. Pero eso se hizo en días. Ahora, el norte de África, los países del Mediterráneo, son 5% de la población mundial, importan el 20%. Su consumo de trigo es el más alto del mundo. Consumen pan, consumen harina, consumen sémola y todo tipo de postres que hacen a base de la harina de trigo. Eso, cuando se dispararon los precios, hace que la gente, que no son países con un poder adquisitivo alto, pero con una tasa de dependencia alimentaria muy alta, se encontraron en una situación imposible. La gente no tenía como para comprar. Pero también eran países con dificultades sociales, políticas, religiosas. Era un combo muy complejo. Y ahí sí, con mucha bronca, cuando llegó a subir el precio del trigo, la gente se hartó. Se hartó y salió a la calle. No salió a la calle a pedir por pan, salió a la calle a pedir por libertad. Qué curioso que gente que está harto por el pan sale a pedir libertad. En 1789 pasó en Francia. Francia conoció la guerra de las harinas justo antes de la Revolución Francesa. Y no solamente fue eso, sino que también antes de la Revolución Francesa hubo un impuesto y un impedimento a que entrara en París alcohol hecho en las afueras de París, y eso fue también una de las gotas que rebalsó el vaso de la ira del pueblo. O sea, las cosas se vuelven a presentar y parece que no es la historia que se repite, somos nosotros que repetimos los errores que la historia nos presenta, porque hubiera podido ser otra cosa. Entonces, como les dijo Catalina en introducción, el trigo no es neutro, nunca lo será, nunca lo fue y nunca lo será. O sea, es importante entender que esas revoluciones, el disparador, hoy en día, el disparador fue la comida, fue el alimento, en países en donde la agricultura estaba en jaque también. Porque, ¿qué pasa? Cuando la gente no tiene trabajo en el campo, ¿a dónde va? A la ciudad. Y cuando no tiene trabajo en la ciudad, ¿qué hace la gente? Cuando puede, migra. Cuando tiene suerte, migra con vida. Si no, se queda ahí en un suburbio, una villa, una favela, un barrio de miseria, llamanlo como quieran. Y surge el descontento social. Muchas veces
trabajan de otras cosas. Más adelante veremos que puede ser la droga, pero en ese caso les voy a comentar que hoy en día, al norte de Marruecos, está sucediendo algo muy parecido de lo que ha pasado en Túnez en el 2011. En Túnez terminaron también con su gobierno, durante la crisis del precio del trigo, gente totalmente harta de su gobierno. El disparador fue la muerte de un campesino que quería vender su producción en un mercado del sur del país, se lo impidieron, se inmoló por fuego y eso fue el disparador de la revolución en Túnez. ¿Qué pasa ahora en Marruecos hoy en día? El norte de Marruecos, la región de Rif, con el índice con Argelia y en las costas del Mediterráneo, que es una zona montañosa, tiene muchos problemas. O sea, es como una zona bastante abandonada, a pesar de las últimas infraestructuras que fueron construidas hace poco tiempo atrás. Es una zona con una rica historia, que fue en un momento una zona independiente. Hoy en día padece mucha miseria. La gente que hace, es muy famoso el Rif por el cannabis y por el hashish, más que con el cannabis se sacan el hashish que se consume en Europa. Bueno, hace décadas que es así, pero nadie se ha movido hasta ahora. Bueno, ¿qué pasa? La gente, o si no quiere hacer hashish, obviamente mucha gente se dedica a otra cosa, pero la gente, para vivir, como no tiene recurso, hace unas semanas atrás, un pescador se fue a pescar solo pez espada. Está prohibido ir a pescar sin un acuerdo previo ese pescado. Cuando volvió 500 kilos de pez espada, la policía lo arrestó y destruyó toda la mercancía, y eso fue el disparador de una revuelta social que está en curso ahora en el norte de Marruecos. No sé si va a terminar con el rey de Marruecos, yo no sé, eso no tengo idea. Pero otra vez estamos viendo cómo la comida, el alimento, la agricultura y la pesca, porque muchas veces nos olvidamos, pero la pesca es también central en muchas culturas, puede generar conflictos. Entonces me permite decir que es innegable constatar que la agricultura haya vuelto a ser una cuestión estratégica mundial de primera importancia, sobre la cual gran parte de la estabilidad geopolítica y económica de nuestro mundo está descansando. Prueba de eso es que ahora se volvió un asunto discutido, hablado en todas las instancias internacionales. Después del 2007, por primera vez, el Banco Mundial, que no le daba ninguna importancia al sector agrícola, salió su primer informe anual dedicado a la agricultura como solución a la crisis, a la pobreza, y que la pobreza, ya lo sabemos, lleva muchas veces a crisis sociales muy fuertes. Por primera vez en el 2007. Esa fecha es muy importante. En los años 90, yo les recuerdo que todo el mundo hablaba del futuro. Internet, Yahoo, Microsoft, hoy tenemos Facebook y demás. Estamos obnubilados por eso. Está muy bien. Yo, como muchos de ustedes, tengo un iPhone, otros tendrán otra marca. Estamos utilizando todos esos juguetes electrónicos, estamos todos con las redes sociales, todo eso que era futuro es nuestro presente. Ya sabemos que, como muchas veces se dice, dentro de unos 20, 30 años nuestros hijos no harán trabajos que nosotros no conocemos todavía. Robótica, inteligencia artificial, todo lo que sea. Pero una cosa, todo eso no existe si la gente no come, cuál sea el nivel. Entonces, en el 2011 ha pasado algo muy interesante. Después de esa crisis que se llevó ahí puesto dictaduras que parecían imposibles de tocar, Egipto, Túnez, a la puerta de Europa. En el 2011 Francia está
tiene la presidencia del G20. El presidente de Francia en ese momento era Nicolas Sarkozy. Impulsa un G20 agrícola. Por primera vez, los 20 países más poderosos del mundo se reúnen y dicen: vamos a reunir nuestros ministros de Agricultura para tratar de encontrar una solución, porque claramente en la OMC las soluciones no llegan. Entonces eso es la primera reunión que se dio en París. En el 2015 la Expo Milano. ¿Por qué la Expo Milano? La Expo Milano, no sé si se acuerdan, en 2015 del nombre de esa exposición. Era nutrir el planeta, energía para la vida. O sea, una exposición universal, si uno mira para atrás, siempre, o casi siempre, ahora vamos a decir casi siempre, se dedicaba a la exposición universal a mostrar las proezas tecnológicas, científicas de un país y de los otros países. Acuérdense que Francia demostró todo su poderío con la Torre Eiffel en un momento que iba a preceder pocos años después la Primera Guerra Mundial, y eso venía pocos años después de la derrota de los franceses en 1871 contra los alemanes. Se trataba de mostrar, la Torre Eiffel es un símbolo de poder, pero esta vez estaban mostrando todos los avances en la química moderna de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Y cada vez las exposiciones universales se dedicaron a eso, mostrar el poderío, la ciudad del futuro, eventos biotecnológicos, cosas así. En el 2015 se habló nada más que de cómo íbamos a nutrir el planeta. No había nada de cosas al futuro. Y yo les puedo decir que a mí me apenó mucho ver el pabellón argentino, porque para mi modo de ver no correspondía a lo que es Argentina cuando uno veía los pabellones de los países árabes, países como Kazajstán, que produce trigo, quizás algo más, pero la verdad uno iba al pabellón de Kazajstán y yo tenía ganas de decir, bueno, ¿cuándo sale el próximo avión para ir a Kazajstán? Yo tengo amigos que se fueron a Kazajstán, fueron arrestados apenas cruzaron la frontera. Querían cruzar la frontera para China, los arrestaron, los llevaron a un hotel, al día siguiente los subieron a un tren y dijeron: ahora el tren va hasta China. Todo eso en un idioma que más o menos entendieron, pero, o sea, digamos que la imagen que tenía del Kazajstán de mis amigos no tenía nada que ver con la imagen que me vendió Kazajstán en este lugar. Bueno, yo nunca fui a Kazajstán, quizás nunca iré a Kazajstán, pero la gente que no sabe bien de cómo es Kazajstán termina teniendo una imagen muy positiva. De Argentina la imagen era positiva, ojo, no estoy diciendo que tampoco eran tres cajas de cartón y atado con alambre, o sea, no. Pero no era del nivel, o sea, no había mucha ostentación, o sea, era una exposición universal. Entonces, muy ostentoso todo. Lo de Argentina le faltaba eso. Está bien llegar con humildad, pero ahí había que mostrar poderío, o sea, potencia como país, que lo es. Argentina, yo hice mi tesis de doctorado sobre eso, que Argentina es una potencia. A veces no sabe cómo usarla o la usa de la manera equivocada, pero sí es potencia, no solamente por su producción, pero acá tenemos representantes de la estación experimental, representantes del IDEP, yo conozco a la gente del INTA, o sea, hemos hablado de todo lo que ha pasado en su historia, los eventos sobre la soja, por ejemplo, que son una muestra clara de un país que tiene muchas capacidades. Bueno, entonces seguimos, y la COP21 puso la agricultura en un lugar central. Fue muy interesante porque muchas veces se le culpa a la agricultura como gran emisora de gas de efectos invernaderos, y ahí en la COP21 se trabajó en poner la agricultura como solución. Se dijo que era un problema y se dijo también que
tenía que ser parte de la solución. Y eso me parece importantísimo. Y eso, hoy en día, Donald Trump dijo, no, vamos a ir atrás, vamos a volver a otro esquema. Me parece muy equivocado, muy equivocado. Pero es importante ver que en un evento como la COP21 se trabajó sobre la agricultura. Eso fue en el 2015, fue el Foro Mundial del Agua, pero los siguientes trataron los mismos temas. ¿Qué fue el tema de ese foro en Corea? Fue el riego. ¿Cómo vamos a regar de manera más eficiente para no gastar tanta agua? O sea, tema central, agricultura otra vez. Los objetivos de desarrollo, si uno los lee, el primero es hambre cero, pobreza cero, el segundo hambre cero. Los dos casos, agricultura, comida. Son 15. Los toman todos, casi todos, tiene que ver con agricultura o comida de una manera u otra. Y bueno, el último en China, el último G20, porque sigue ese G20, eso es importante, que no fue solamente en el 2011 como una respuesta, sino que sigue estando en la agenda internacional. La agricultura está en la agenda internacional. Ahora vamos a ver lo que sería la hard geopolitik, lo que realmente ahora son las fuerzas que se enfrentan. Porque una cosa es decir hay problemas por el hambre, pero también es que detrás de esos problemas hay intereses, hay fuerzas, y vamos a ver un poquito cómo se volvió un vector de poder de las naciones, de negocio para torcer brazos también. Los países exportadores, los nuevos países exportadores, han alterado la jerarquía. La OMC, las negociaciones de la OMC y el hecho de que Brasil, India, Argentina, pero esos países han cambiado. La OMC nace de una discusión entre Estados Unidos y Europa, que dicen hay que poner un acuerdo, hay que sentarnos y hay que enfrentarnos en un recinto y poner en la mesa que agricultura fue la primera cosa que se sentaron a decir, bueno, agricultura. Eso después se terminó siendo la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué fue la primera piedra en el zapato de toda esa mecánica diplomática, económica? ¿Qué fue? La agricultura, otra vez. No estaban de acuerdo un país como India para liberar algunas semillas, leyes. Brasil quería que se bajaran las cuotas que hoy se están bajando en Europa. Estamos hablando del azúcar que se termina ahora en octubre. Eso es fruto de ese crecimiento de poder de esas nuevas naciones donde la agricultura es central. Los países productores, ellos, los que estamos hablando de los que están emergiendo, pero los que ya estaban en su lugar, buscan preservar su lugar. Ahí entramos en las políticas públicas. Estuvimos hablando mucho de eso a la mañana en la estación experimental, las políticas públicas. ¿Qué es una buena política pública? Mala, una política de Estado. Bueno, en Estados Unidos es interesante con la elección de Trump, porque vamos a ver más adelante con el Farm Bill va a tener una influencia. El Farm Bill, Estados Unidos tiene un subsidio a su agricultura que se eleva a más de $1.000 millones que se pueden usar por año en un plazo de 10 años. Cuando uno lee la letra chica del Farm Bill, se puede usar en 5, renovable por 5 años más. O sea, el primer país, que es el mayor productor mundial, tiene una política pública de apoyo a su agricultura, la subsidia. Cuando yo escucho, muchas veces me preguntan qué va a pasar con la Unión Europea, digo, la Unión Europea muy probablemente va a ser como Estados Unidos, va a querer seguir protegiendo su agricultura. Eso está claro, pero no solamente Estados Unidos.
La segunda potencia, que quiere ser primera potencia mundial, China, subsidia su agricultura también. La tercera agricultura mundial es la Unión Europea, subsidia su agricultura. O sea, los tres mayores pesos pesados subsidian su agricultura. No quieren perder, son mercados. Ellos tienen su propio mercado, pero quieren seguir conquistando los otros mercados. Entonces es muy interesante ver cómo, desde una óptica de política pública, no solamente empresarial, pública, se está empezando a mover para arrestar ese crecimiento de naciones emergentes. Ahora, ¿por qué les hablaba de Trump? Trump fue elegido mucho por los agricultores. Los agricultores han votado casi al 100% para Donald Trump. La situación de los agricultores en Estados Unidos está malísima. O sea, van muy mal. No lo dicen, pero se sabe. Hay muchos problemas económicos. Están muchos en los grandes cultivos al borde de la quiebra. Entonces, cuando escuchan a su presidente decir: vamos a cerrar, a poner un muro con México, a cerrar la puerta a las importaciones, ellos saben muy bien lo que quiere decir eso. Las exportaciones van a padecer eso también, la gente va a reaccionar. El Farm Bill se va a negociar el año que viene en Estados Unidos. ¿Quién negocia el Farm Bill? No es el presidente, son los senadores y los diputados. Los que están manejando la negociación del Farm Bill, obviamente, son los estados norteamericanos con agricultura. Ellos necesitan del voto de sus electores. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión va a ser altísima, sabiendo que si se pone un muro o si se dificulta la entrada de la mano de obra centroamericana o mexicana a los campos agrícolas del sur de Estados Unidos, yo no veo cómo van a cosechar. Y eso está, yo creo, claro para los agricultores norteamericanos, que no ven de un buen ojo. O sea, era fácil decir que los inmigrantes tenían la culpa de todo. Ahora que se dan cuenta de que pueden perder la mano de obra, yo no creo que la solución sea trasladar al hombre blanco de 45 años, desempleado de la fábrica de Detroit, de General Motors. Él no va a querer ir a sacar la uva de la Napa Valley, yo no creo. O si lo logran, bravo, pero muy bien, pero no creo. Eso va a ser interesante ver cómo se va a negociar el próximo Farm Bill. Entonces se volvió a ser una herramienta fundamental para influenciar el juego de las relaciones internacionales. Un ejemplo, hay muchos, podría poner un ejemplo muy argentino. Argentina fue la última reunión que dio China en su país internacional, fue el foro por la nueva ruta de la seda. Su presidente fue y su presidente volvió, pensando de que iba a firmar contratos multimillonarios. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Xi Jinping? Le dijo: ¿dónde está cómo avanza mi tema de las represas? Fue tal cual, fue transcripto por La Nación, o sea que y que esto, bueno, hasta que no avance, ¿qué dijo Xi Jinping? Yo no voy a comprar alimentos a Argentina. Si eso no es torcer el brazo por medio de la agricultura, entonces yo no estoy en los papeles de qué pasa con esa represa, qué sé yo, pero sí lo que veo desde afuera, y claro, sin necesidad de ningún análisis ideológico, es que la agricultura y la alimentación quedó en el medio de una negociación y torció el brazo a Argentina diciendo: bueno, yo necesito eso, vos necesitas eso. Y sabemos que China necesita comprar también,
Pero eso antes ya habían decidido, en la represalia, cortar las compras de aceite de soja porque quieren ellos mismos hacerlo. Bueno, el caso de Trump con los limones, ahí quizás no hay una negociación detrás, pero lo que sí me interesa más es lo que pasa con el biodiesel. ¿Es el biodiesel o etanol con la soja? No me acuerdo. El biodiesel con la soja, que así es un negocio, sabe él muy bien. Yo no sé qué ha pasado en esa reunión entre Trump y Macri, pero Trump salió diciendo, me habló de sus limones y yo le hablé de Corea del Norte. O sea, primero es sumamente despectivo hacia el presidente de los argentinos, pero está claro que ha debido pedir otra cosa. Y le dijo, mira, detrás de los limones no están los limones, está el biodiesel. Así te va a costar mucho más caro, porque los limones son 50 millones de dólares, el biodiesel 1.000 millones de dólares. Bueno, Francia conoció exactamente lo mismo con Rusia. Cuando se da la guerra en Ucrania, a represalia de la Unión Europea, boicotean y ponen sanciones financieras a Rusia. Rusia dice, bueno, embargo total a toda la agricultura que viene de Unión Europea, Estados Unidos y demás. Pone en quiebra el oeste de Francia, los productores de cerdos, que se recuperaron ahora gracias a los chinos. Pero la agricultura quedó ahí, porque no solamente esos agricultores entran en quiebra, sino que esos agricultores dirigieron su voto ¿a quién? A la extrema derecha después. Parte del voto creció por primera vez en una zona donde no había presencia de la extrema derecha en Francia. Un fenómeno, que es un epifenómeno ahí, crece el voto. Bueno, ya lo hemos hablado, las importaciones masivas, el riesgo de dependencia al mercado, o sea, el 5% de la población mundial, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, 20% de las importaciones de trigo. Terminó, como ya lo hemos visto, con revoluciones y puede haber más, como le dije con el tema de Marruecos. Los efectos de la especulación sobre los recursos estratégicos. También en ese momento hubo especulación sobre los precios del trigo. Eso es muy importante que tener en cuenta. Eso es una gran pelea entre países que quieren dejar el todo librado al mercado y otros que dicen, ojo, que el mercado no se rige por las mismas reglas que un país que necesita paz social con su población. Y algunos países entraron en la búsqueda de márgenes de seguridad. O sea, esos pequeños redondos son fueron exitosos sembradíos de trigo en el medio del desierto en Arabia Saudita. Se dan redondo así por los sistemas rotativos de riego. Arabia Saudita empezó, a raíz de los aumentos de precios de trigo, empezó a desarrollar la agricultura en su propio país, usando agua de un acuífero fósil que tenía debajo de su desierto. Se dio cuenta de que como era fósil no se iba a recargar, entonces era poner en jaque la distribución de agua a futuro para sus ciudadanos. Entonces era más simple decir vamos a importar trigo que importar agua. Pero como tienen mucho dinero, no terminaron ahí, sino que empezaron, mediante un fondo, a invertir en tierras ajenas y buscar los márgenes de seguridad de tierra, agua y agricultura que no tenían en su propio país. Eso puso mucha atención en otros lugares. Acuérdense la Daewoo en Madagascar. Ellos tienen problemas ahora en Etiopía. Muchas de sus inversiones fueron a Etiopía. ¿Qué pasa hoy en día? Qatar está bajo embargo de los países árabes. ¿Quién lidera ese embargo? Arabia Saudita. ¿Qué está haciendo ahora Arabia Saudita para tener mayor fuerza en su embargo? Va a los países africanos,
donde ha invertido mucho y cierran su embajada. Esos países necesitan de la agricultura. Otra vez estamos con un tema de que es una llave de poder. Muchos países, acá ya saben, vienen de distintos países, quieren comprar tierra. O sea, hay un fondo que se presentó, dijo que quería comprar la pampa seca y volverla un gran campo de alfalfa para llevárselo a Arabia Saudita y ahí darles alfalfa a sus vacas y producir leche y demás. Entonces esa búsqueda pone la tierra, el recurso de la tierra y del agua en el medio de una geopolítica mundial. Que eso se va a ir agudizando por el tema de los cambios climáticos, la necesidad de la paz social. Entonces esos efectos hay que pensarlo ahora, porque Argentina es un país muy apetitoso para esos fondos de inversión, fondos no privados. Ahí yo no hablo de especulación, son realmente fondos soberanos, empresas públicas como la COFCO no de Argentina, ojalá sea de Argentina, la COFCO de China, están buscando esos márgenes no para especular, para seguridad alimentaria. O sea, es muy importante, es estratégico. Y nos lleva justamente al caso de China. China quiere ser el pivote mundial de los mercados agrícolas, porque claramente, como depende de muchas compras en el mercado mundial, cuando sale a comprar en el 2011 trigo, ¿qué pasa? Dispara el precio del trigo. Cuando sale, no sale con 5 millones de personas, sale para comprar para cantidades. Entonces, China sabe de su propio poder, necesita ubicarse como el pivote, el que va a dirigir. Por eso compró Lidera, la otra es Noble, para conformar un grupo poderoso de compra en el mercado, más allá de tierras, empresas y demás. Necesita poder mitigar sus propios efectos, pero también los efectos de los demás. Sabe que mañana quizás India tendrá también el mismo poder y podrá cambiar los cursos de los precios. El peso de su seguridad alimentaria, bueno, queda claro. Mucha gente necesita comer, si no come se rebela, y ahí si se rebela no son 5.000 personas rebelándose. Y eso me interesa, la orientación de su política agrícola. Vamos al gráfico. Acá, en lo rojo, es en el 2001. En el 2001, bueno, acá estuvieron muy ocupados y de pronto no se acuerdan bien qué pasó en el 2001 más allá de lo que pasó en Argentina. Pero en el 2001 es la entrada de China en la OMC. Es ese famoso periodo que le dieron hasta este año de ver si era una economía abierta al comercio internacional. Hasta ahí, eso es la curva de la dependencia alimentaria. Su déficit agroalimentario casi no existía. A partir del 2001, las compras hacen que el déficit agroalimentario llegue en 70 y pico de miles de millones de dólares. O sea, China está en una curva descendiente, o sea que está comprando cada vez más afuera. Eso tiene una repercusión mundial gigantesca. ¿Por qué? No solamente porque en los mercados agrícolas, los mercados de commodities, en la producción de alimentos de otros países va a tener una influencia. También va a tener una influencia porque su seguridad alimentaria ya no se trata solamente de la paz social interior, sino de un posible factor de debilidad en la búsqueda de ser la primera potencia mundial. Estados Unidos no es una potencia mundial cualquiera. Se autoabastece si quiere de todo. Mañana hay una guerra, puede comer sin problemas.
Es más, usó el arma letal del alimento en algunos momentos para cambiar un poco la historia en algunos países. China, en el 1921 se fundó el Partido Comunista Chino. Xi Jinping, llegando al poder en el 2012, anunció que en el 2021 China será la primera potencia mundial. ¿Por qué el 2021? El centenar de la creación del Partido Comunista, un símbolo de poder muy fuerte. Y lo están logrando. Pero la pregunta abierta, ¿puede un país ser primera potencia mundial teniendo la desventaja de la inseguridad alimentaria? Eso es una pregunta que muchos nos hacemos. Cuando se compara con Inglaterra, es muy distinto. Inglaterra conoció también un fenómeno de ser el primer poder mundial. También tuvo problemas al momento de que se dispararon los precios de los commodities y los alimentos. Pero Inglaterra tenía colonias. Muchas veces los argentinos ríen y me dicen, bueno, Argentina era una de las colonias, pero no era una colonia de facto. O sea, entonces no entramos en eso. Tenían un sistema de colonias. China no tiene colonias, y la diferencia es que Inglaterra no salía al mercado y no podía influenciar al mercado. El caso de China es muy particular. China no solamente es dependiente, pero no tiene colonias, o sea que tiene que hacer acuerdos con los demás. Y tercer cosa, tiene una influencia cuando sale al mercado a comprar. Si compra mucho de algo, se dispara el precio y después le devuelve muy complicado. Inglaterra no tenía ese poder. Es muy importante entender cómo la agricultura hoy en día está en el centro de las preocupaciones de la futura primera potencia mundial. La seguridad alimentaria de China es altamente exigente. Exige mucho en términos geopolíticos. Es por eso que cuando Argentina encara sus negociaciones con China diciéndole que no le quiere reconocer el estatus de economía de mercado, no hay que pensar después que China le va a hacer regalos. Pasó que, bueno, no sé, hubo una apuesta a Hillary Clinton, salió Donald Trump, y una vez que sale Donald Trump, no se quiere reconocer el acceso a economía de mercado a China, por X razones de gobierno anterior, no quieren reconocer los contratos con esas represas, volver a negociarlo. Ahí yo, como digo siempre, hay que saber comer algunos sapos, porque está claro que todo lo que hace China en su relación diplomática afuera está para asegurarse su seguridad alimentaria. Claro, quiere abrir otros mercados para sus producciones, sus fábricas, vender su know-how, pero no olviden nunca, y eso no va a cambiar ahora, porque las políticas públicas de China, si subsidian a los granos estratégicos, se dan cuenta que no alcanza. Tienen que salir a comprar. Las políticas de China empezaron ahí. Y miren, entonces da para pensar cómo Argentina, cómo Mercosur, cómo Suramérica, cómo ubicarse con eso. La cuestión hidropolítica, el agua que tanto me comentaste. El agua sí es muy interesante cuando vemos esos mapas donde nos quieren mostrar qué va a pasar con el estrés hídrico, dónde va a haber conflictos. Eso es de Naciones Unidas. Miren que Naciones Unidas nos marca acá el acuífero guaraní. Yo no sé si el acuífero guaraní va a ser un problema conflictivo entre los países. Puede ser que lo llegue a serlo si no se maneja bien la cuenca, porque por más que sea una cuenca que nos pueda dar
a 7 veces la población mundial agua durante 300 años, tenemos una tendencia a consumir el agua que a veces asombra. Pero no solamente a consumirla, sino que el problema es que hoy se dificulta la recarga del acuífero por las construcciones, la urbanización. Zonas de recarga están tapadas por cemento. Por eso también hay inundaciones, porque esta agua supuestamente debería entrar en el acuífero. El estrés hídrico va a hacer que se va a agudizar, se va a intensificar la inseguridad alimentaria. Cuando se habla de seguridad alimentaria se tiene que hablar de seguridad de la tierra y seguridad del agua. Siempre van juntos, porque sin agua, sin tierra, no hay agricultura. Algunos en los laboratorios nos están preparando la carne del futuro. Yo he visto en Singapur edificios donde hacen cultivos rotativos en los techos de lechugas. Es una cosa para reírse. Funciona muy bien. La lechuga vale una fortuna, vale $10 la lechuga. Y la gente la compra porque es orgánica, porque qué sé yo. Bueno, tienen mucha plata en Singapur. Entonces, esa frase, quien controla el agua, controla la tierra, es muy importante eso. Muy importante. Muchos conflictos que hemos visto donde se habla de conflictos territoriales y demás, muchas veces yo digo, miren dónde está el agua. Porque el que va a controlar el agua va a controlar la tierra, y no al revés. Entonces nos lleva a lo que llamamos, y yo llamo la geopolítica de la irrigación. O sea, el riego es quien va a poner el agua, la facultad de regar, será el que va a tener la hegemonía. Y después ejercer hegemonía es ejercer poder. Ejercer poder muchas veces es una violencia, que sea física, que sea simbólica, y entonces genera ¿qué? Tensiones y conflictos. Entonces esta cuestión del agua es muy interesante porque, miren eso, los acuíferos fósiles representan 20% de la agricultura de riego en el mundo y se destinan a cultivos estratégicos. 20% de la agricultura depende de un recurso no renovable. Cuando tanto se habla siempre de los hidrocarburos, que no son renovables, energía fósil, que demás, pero también hay agua fósil hoy en día, que se usa en algunas partes del mundo para la agricultura, que tanto nos es absolutamente vital. Trigo, arroz, caña de azúcar, algodón, maíz. Por suerte acá se usa agua que se renueva, pero es interesante ver dónde se da eso. India, Irán, Pakistán, China, Estados Unidos, México, Arabia Saudita. Y tienen centros urbanos, o sea, está claro. China está también usando mucho de un agua. Tiene un problema China: agua contaminada, agua fósil, tierra contaminada. O sea, sus propios recursos estratégicos están en jaque o van a estar en jaque. Estados Unidos también está conociendo este problema. Eso es muy interesante. ¿Cómo lo va a mitigar? Países como Irán, Pakistán, son países donde tenemos muchas tensiones hoy en día, muchas tensiones por distintas razones, políticas, religiosas. Arabia Saudita ya salió, pues lo podemos sacar de esa lista porque ya se terminaron los cultivos, porque se dieron cuenta, como les dije, que no podía alcanzar. Entonces esa cuestión del agua la tenemos que tener muy presente al momento de encarar la temática de los alimentos y la agricultura. Y ese fenómeno de externalización, uno va a buscar márgenes de seguridad no solamente en tierra, pero también en agua, porque no solamente hay que mirar a la tierra. Como les digo, quien maneja el agua controla la tierra, entonces se va a externalizar la necesidad de agua. Eso también Argentina tiene que tenerlo en cuenta, porque
es un país con mucha agua, por más que haya zonas muy secas, es un país que tiene un recurso vital, está sentado sobre no solamente el acuífero Guaraní, pero gran parte de ese sistema del Paraná, Paraguay-Paraná y algunos otros ríos son sumamente importantes. Y nos permite terminar esa parte ahí con esa frase que no me canso de ponerla porque es tan clara. Los seres humanos hacen 3 cosas cuando ya no tienen nada de comer: se rebelan, emigran y se mueren. Marina Catena, directora de la oficina del Programa Alimentario Mundial en París, lo dijo en el 2009 hablando de Calais, en Francia, ese puerto donde se juntan los migrantes antes de salir a Francia. Y ella decía, si no tomamos la decisión de ayudar a los agricultores en su propio país, no hay que predecir otra cosa, que van a seguir viendo más gente y se van a morir cruzando el Mediterráneo o llegando en un campo de refugiados en la frontera francesa, donde van a estar maltratados. Pero también, y eso es la dimensión local y territorial, la agricultura es tejido social. Los agricultores forman un tejido social, un arraigo territorial muy importante. Si se abandona al campesinado, si se lo desprestigia, si se le quita el trabajo y no se le da otras soluciones, no hay otra fórmula que salir a migrar, o cuando uno no migra, buscar otra manera de vivir, de sobrevivir. Y si el Estado no tiene ninguna presencia en las campañas, en el interior del país, no llega, o cuando llega, a veces llega de una manera fatal, llega con la violencia simbólica estatal legitimada, ¿qué pasa? Pasa que tenemos factores de desorden. La gente no nace para hacer narcotráfico en el campo. El tema de la droga nace muchas veces ya en el campo como un tema de agricultura, una geopolítica de la agricultura. ¿Qué ha pasado con esos campos? ¿Qué ha pasado con esos territorios que se transformaron un día en zonas de no derecho, o del derecho del otro, del ajeno a lo que es el derecho establecido por Constitución? Los campesinos muchas veces, y eso, yo acá tengo una foto del estado de Guerrero, en México. Fue un estado, una provincia maicícola tradicional. En el 94, con los acuerdos del NAFTA, entra el maíz norteamericano subsidiado, más barato. Bueno, era parte del acuerdo, pero no se dieron cuenta de que iban a quebrar muchos productores que no tenían cómo competir. Y en vez de tratar de dar una solución y pensar que eso se va a resolver solo, bueno, se resolvió que otras personas llegaron y les propusieron producir cannabis. Esa producción, claramente, la gente, por haber hablado con historiadores de la zona, no se hizo con buena voluntad, o sea, se hizo por medio de la fuerza. Les impusieron producir eso. Guerrero, una zona montañosa, muy difícil acceso, pocas rutas, algo muy denso. Se produjo cannabis, se vendió el cannabis a Estados Unidos. Estados Unidos, en los 2 estados fronterizos, legalizaron el consumo de marihuana, y es más, la producción. O sea, que no había que introducir ilegalmente marihuana, sino producirla en Colorado y en California. Entonces no había más negocio. El Estado, como no ha reaccionado, como ya era un territorio dejado a las fuerzas del narcotráfico, les propusieron o obligaron a producir amapola. Y hoy Guerrero es el tercer productor mundial de opio. Primero es Afganistán. Y ven en qué estado está Afganistán.
hay otra historia en Afganistán, es otro lugar, o sea, no se puede comparar tan fácilmente. Pero hoy se ve el nivel de violencia que hay en México y como la agricultura fue totalmente abandonada en algunas zonas, porque la agricultura del norte de México funciona muy bien, la palta, los limones, tenemos limones verdes en Francia que nos llegan por cantidades de México, a veces palta también, o sea, esa agricultura funciona, los grandes dueños de las tierras del norte se aprovecharon bien de eso, pero los del sur se aprovecharon con nada, es peor, ahora es una pesadilla para ellos. Y entonces la agricultura ahí también no es solamente ese factor de poder entre China y Argentina, no, también la geopolítica de la agricultura y la alimentación se da acá en el campo, acá en Tucumán, acá en Formosa, acá en Salta. Lo tenemos que tener en cuenta, los campesinos que yo les decía, 2007-2017, nos hemos olvidado de las hambrunas y demás, las crisis alimentarias, pero 2007, el informe del Banco Mundial, 2017 ya no se habla más de esos campesinos, como en el 90, cuando se hablaba solamente de internet y demás, pero sigue existiendo ese factor de desorden, esa posibilidad, si no se toma en cuenta eso, vamos a estar perdiendo, ya estamos perdiendo, ya están migrando, ya sé que acá en Argentina las migraciones a las ciudades, a las villas de las grandes ciudades fueron masivas, con todos los problemas que conocen hoy, porque no hay ese fenómeno que se dio, por ejemplo, en Europa o en China ahora, de poder pasar a la industrialización o después a la tercerización con los servicios en las ciudades. Si no hay eso, la gente no tiene trabajo en las villas. En Europa, ¿qué pasa? Cruzan el Mediterráneo, mueren, qué sé yo. Acá, ¿qué hacen? Algunos van hasta Estados Unidos o se quedan, porque no van a tomar un barco para ir hasta Europa. Muchos se fueron con el avión, están en España y demás, pero los que se quedan, ¿qué pasa? El flagelo del tráfico de drogas hoy que tienen, que es absolutamente asombroso con las cifras que yo recibí del artículo que me mandaste, Carolina, sobre la pobreza y el hambre de los chicos acá en Argentina, y uno no lo puede creer. No puede creer que esa cifra sea real. Más del 30% de pobres, niños desnutridos. O sea, ¿qué estamos buscando? Y eso nace desde el campo. Eso es muy importante. Por eso cuando uno habla de geopolítica muchas veces lo liga a las relaciones internacionales, las relaciones así entre un presidente y otro. Eso es una gota en un vaso de agua que es un mar, que es un océano, de muchas complejidades. Y no hay una sola respuesta que tiene que llegar de arriba para abajo. Pero vamos a ver, como ya hemos empezado de Tucumán, unas 2 slides más para abrir un poquito la reflexión sobre Argentina y sobre Tucumán. Ese mapa que nos indica cómo hoy se podría llegar a China, esa posición de Argentina, es un mapa distinto del chino, porque si tomo el chino es complicado hacer llegar así. Pero es interesante ver que Tucumán está ahí, en el medio. Hoy de esos proyectos de conexión, ¿cómo se puede aprovechar Tucumán de eso? Una pregunta, yo tengo mis ideas, pero ustedes se deben empezar a preguntar cómo llegar, porque están en el medio. Claro, hay un lado donde hay una planicie hasta los puertos y el otro hay una cordillera. Pero cuando se habla de la ruta de la seda y que son capaces de imaginar cómo llegar hasta Europa para traerse Louis Vuitton, ¿cómo acá no se puede pensar cómo puede llegar a 500 kilómetros al puerto de Mejillones? Estamos en 2017, Es una reflexión no más que yo me hago,
Entonces hay oportunidades, pero hay desafíos también que son, me parecen a veces, que más altos que los Andes. Y eso, ya hemos hablado de eso, acabamos de hablar, las responsabilidades locales en Argentina, con esa agricultura, con esa... Hay distintas agriculturas y no va a haber una sola respuesta, porque la agricultura de exportación es muy importante, les da divisas, les da poder, les da muchas cosas, pero no hay solamente eso. Todas esas manos de obra que hay acá en el campo, cómo le demos el prestigio necesario, cómo revaloramos el trabajo de esta gente. Muchas veces me dice Catalina, habla del chocolate. Primero, me gusta el chocolate, pero el chocolate se hace en base al cacao. El cacao va hacia una crisis de oferta muy grave, no se ha anticipado para la oferta, no solamente la demanda mundial que está creciendo a una velocidad absolutamente asombrosa, pero también no habían pensado que había que renovar los cultivos en muchos lugares, y los cultivos se están muriendo. O sea que tenemos caída de la demanda, caída de la oferta y subida de la demanda. ¿Y qué pasa? Pasa que los industriales quieren sustituir ahora el cacao para lo que sería todas las golosinas, los dulces, donde no hay una necesidad de usar 100% de cacao. O sea, se puede utilizar muchos productos. Uno de esos productos es algarrobo. El algarrobo, y yo siempre, porque me lo pregunta, me lo dice Catalina, es porque yo en un viaje a Formosa, encontrándome en una comunidad toba, que estaba, no había electricidad, agua potable, la primera escuela a 15 kilómetros, sin rutas, sin autos, sin nada, o sea, rodeado de campos alambrados, o sea que para salir era un quilombo. Yo digo, bueno, ¿y qué veo? De repente veo un frasco así de harina de algarrobo, me lo vendió por menos de €1. Un frasco de, no sé, 200, 300 gramos. Yo un sobrecito de 50 gramos en Europa vale €10. Orgánico. Y yo estaba comiendo el mejor algarrobo de mi vida. Y yo digo, a ver, ¿qué están esperando? ¿Que esta gente se vaya a una villa y que después de bronca se vuelca hasta el, no sé, el narcotráfico o otra cosa? Porque tampoco yo no quiero presumir que los seres humanos se predestinan siempre a eso, lejos, pero nos damos cuenta de que esos negocios son muy potentes, muy arraigados. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Leo el plan Formosa, qué sé yo, todo bien, pero no está adentro del plan el cultivo de algarrobo, que no es quizás el cultivo del futuro. Tampoco no estoy vendiendo el oro de mañana, sino que simplemente algo para el sustento de una comunidad que está desesperada. O sea, yo no creo que estén contentos y felices de no tener ni agua, ni electricidad, ni nada. Y merecen las mismas cosas que nosotros. Entonces eso es la responsabilidad local y obviamente los compromisos internacionales de Argentina, porque eso sí, la gran geopolítica, Argentina participa hoy de esa gran geopolítica y tiene que tenerlo claro. Cuando produce trigo como lo acaba de producir y que dicen ahora hay que venderlo. Yo cuando escucho eso no me río, pero yo digo, a ver, el trigo no es neutro. Primero en términos de calidad, pero luego en términos geopolíticos. O sea, vender por vender es fácil, lo van a lograr. Pero con el trigo se puede, ahí sí, hay factor de poder. Uno puede tratar de negociar otra cosa después. Yo siempre digo, uno entra con trigo y termina vendiendo otra cosa. Yo quisiera que Argentina venda a otros países el ARSAT, que se desbarató, que me parece que cuando uno es el 7º país en capacidad de poner en órbita
un satélite, no lo deja. Eso es una fuerza. Uno entra y vende $1.000 millones de trigo y termina vendiendo $50.000 millones de Airbus. De eso se trata, eso es el compromiso internacional. Y bueno, las realidades internas que ya hemos tocado, que para terminar, hay cosas que van a ser absolutamente necesarias, y son como unas fotos para terminar, para cerrar. Las inundaciones, problema de sequía, problema del mate, o sea, una economía regional que es tan simbólica para los argentinos, o sea, ahí para también los uruguayos, los brasileños, los paraguayos. Cuando les hablaba de esas economías regionales, acá tenemos un ejemplo. Yo creo que el mate es muy simbólico, debería ser como el símbolo de eso. No va a pasar, el mate va a seguir porque no queremos que en esas zonas materas se está dando ahora cualquier cosa con arresto de alcaldes metidos en redes de narcotráfico internacionales, o sea, como lo decía hoy a la mañana, pero lo dije en el IDEP y lo dije en otras conferencias. ¿Cuánto tiempo le falta a Argentina para que la producción de drogas se haga acá? ¿Cuánto tiempo? Quizás nunca, ojalá, pero ya está metido lo más complicado, que es armar la ruta. Pero cuando uno ve eso, dice, bueno, tarde que temprano van a producir acá mismo, para abaratar costos. Y bueno, y las filas de camiones, que sé que acá en Tucumán hemos hablado de que la dificultad de poder exportar a Buenos Aires. Me gusta esa palabra, exportar a Buenos Aires. Yo como francés no exportamos adentro de nuestro país, pero es una representación que es interesante, está tan incorporado que exportamos a Buenos Aires. Dice mucho. Entonces, las realidades de la infraestructura, un plan de infraestructura que realmente se haga para permitir que puedan elegir entre Mejillones, Rosario, Buenos Aires y no sé, ahora van a tener un aeropuerto, van a poder, me lo comentaste ahora, de poder salir más fácilmente a los otros lugares del mundo. Entonces terminemos con eso, que yo creo que la agricultura, su desarrollo debe ser el motor de una potencia responsable para promover una estabilidad geopolítica y una mayor seguridad internacional. Y con eso les agradezco.